Pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Anet Castro, soy directora de la Fundación. Ya tenemos 13 años trabajando en pro de la inclusión laboral y desde casa, el Somos Incluyentes desde casa, pues empezamos a hacer esta dinámica de las cápsulas. Martes y jueves, 4 de la tarde, hora de Ciudad de México. Y siempre con la oportunidad de poder hacerlo muy interactivo, que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas, dudas y comentarios. Así que bienvenido a nuestro expositor el día de hoy, es Francisco Fuentes, nuestro colaborador. Muchas gracias, Francisco. Adelante. Gracias. Ahí me escuchan. Voy a empezar justamente abordando un tema muy importante que no solamente está el proceso de selección, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ya estamos en un trabajo? Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Espero que les pueda gustar este tema. Es un tema muy interesante y aparte del proceso de selección que se les da mucha importancia, creo que es muy importante este proceso que vamos a llamar el proceso de inducción, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar con esta pregunta. Principalmente, la gente está muy preocupada por el proceso de selección cuando busca un trabajo, ¿no? Y resulta que está buscando un trabajo, ya vimos cómo hacer un currículum, ya vimos qué actitud debemos de tener en la entrevista, ya vimos también cuáles son los aspectos fundamentales a considerar justamente en este proceso tan importante que es cuando la empresa te está seleccionando, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya nosotros estamos seleccionados, ¿no? Ya nos dicen, ok, ya pasaste el primer filtro, que generalmente es pues, la entrevista con recursos humanos, ya pasaste el segundo filtro, que es la otra entrevista con la gerencia de recursos humanos o con tu jefe directo, y ya hiciste pruebas psicométricas, ya hiciste varios planteamientos en este tema de la selección y resulta que eres tú el seleccionado, ¿no? Ya estás dentro de la empresa. Te dicen, eres parte de nosotros y bienvenido. Este tema vamos a tratarlo muy a detalle porque muchos descuidan esta parte, ¿no? A lo mejor les preocupa mucho el que se queden, pero una vez que se quedan, no saben cómo reaccionar, ¿no? Entonces, vamos a abordar justamente este tema como proceso de inducción o como también lo conocemos en recursos humanos, que se llama el onboarding, ¿no? Ahora, mucha gente, como ya dije, considera lo más importante el proceso de selección, ¿no? Pero una vez que ya hemos sido seleccionados, pues ya no le debemos de prestar tanta importancia porque al final la empresa ya decidió por nosotros. Ahora es el turno o es la nueva etapa de convertirte en empleado, ¿no? Cuando tú eres un empleado, la empresa lo que necesita es saber, una, que te vas a poner la camiseta, ¿no? Es decir, que tú vas a tener esa previsión o ese interés de poder ser parte de la empresa desde sus valores, desde su cultura, pero también poder interactuar justamente con sus colaboradores, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya formamos parte de una empresa, se va a convertir en una situación muy importante el que yo sepa cómo es la cultura de esa empresa, ¿no? Desde que yo entro, ver más o menos cómo se viste la gente, cómo se comporta, cuál es el giro que tiene la empresa para que yo pueda tener como una idea de cómo puedo irme involucrando justamente en estos círculos, ¿no? De mis nuevos compañeros de trabajo. Esto va a ser muy importante porque al final de cuentas va a ser mi nuevo hogar, ¿no? Pasamos generalmente de 10 o 9 a 10 horas en el trabajo y esto se convierte en nuestro nuevo hogar, ¿no? Porque al final de cuentas pasamos gran tiempo eh,
conviviendo con nuestra empresa, con nuestros colaboradores, y entonces va a ser muy importante tener justo eso en mente, ¿no? Va a ser un tiempo compartido con gente que hace lo mismo por conseguir objetivos de manera global, ¿no? Ahora, vamos a abordar directamente los procesos de inducción. Los procesos de inducción generalmente se ven de manera muy breve a nivel empresarial y es como te reciben, ¿no? Desde que Recursos Humanos te habla o te manda un correo y te dice bienvenido, eres parte de y la empresa, ¿no? A la cual vas a pertenecer. Tú desde ese momento debes de investigar justamente detalles como los siguientes, ¿no? Principalmente investigar muy bien el giro de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la empresa y qué es lo que hace tu posición en específico, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegues justo a esa bienvenida, no llegues en blanco, ¿no? Más o menos tengas una idea de qué es lo que te van a decir, qué es lo que te van a indicar, y en este proceso de inducción a lo mejor le prestamos poca importancia a los temas sociales. Y aquí hay que poner un poquito de énfasis porque al final de cuentas es lo más importante en este proceso de acuerdo a lo que nosotros hemos tenido como experiencia, ¿no? Si tú llegas abierto a conocer más personas, a conocer otro equipo de trabajo, te va a ser muy fácil poder relacionarte con tus nuevos compañeros, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, tener una actitud abierta, tener una actitud que le permita al otro, al colaborador, acercarse a ti y explicarte, ¿no? Desde cosas tan sencillas como dónde está el baño, dónde está la impresora, cómo funciona no sé, por ejemplo, si hay una cocina, hay un comedor, cómo funciona ese tipo de prestaciones que te da la empresa, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante adicional a lo que te van a decir de tus funciones, de tus responsabilidades, ¿no? Creo que el primer paso va a ser justo la interacción social y es ahí donde recursos humanos te va a decir, ok, bienvenido, este es tu lugar de trabajo. Hay empresas, por ejemplo, que ya no tienen un lugar de trabajo fijo, ¿no? Entonces, eso también es importante saber, ¿no? Cuáles son las áreas de trabajo, cuáles son áreas comunes, cómo funciona el que yo pueda agendar una reunión y utilizar una sala de juntas y eso se va a convertir en algo fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para que yo sepa cómo opera justamente la logística de la empresa, ¿no? Ahora, una vez que nos dicen este tipo de cuestiones como muy sencillas de dónde está cada cosa, cómo funciona más o menos la oficina, nos empezamos a preguntar ciertas cosas un poquito más específicas, ¿no? De mi área de trabajo, qué relaciones tiene mi área de trabajo con otras áreas. Y aquí va a ser muy importante también tener en cuenta la comunicación, ¿no? La comunicación va a ser muy, muy importante, que sea una comunicación asertiva, que sea una comunicación que pueda verse que nosotros estamos abiertos al diálogo y que estamos abiertos justamente a recibir como estas indicaciones, tanto de los equipos de trabajo como de nuestros jefes directos. Ahora, va a ser muy importante también conocer las jerarquías que se tienen en esa empresa para justamente empezar a dimensionar las funciones que tiene cada área en esa empresa y cuáles son las personas con mayor jerarquía para poder ubicarlas en algún momento, ¿no? Una vez que tenemos como tal esto ya señalado como tal en un mapa de saber la instalación, de saber más o menos las personas que tienen una responsabilidad, ya nosotros empezaremos a ver otro tipo de detalles como lo son quién se sienta al lado de mí o quién está relacionado directamente con el trabajo que yo desempeño, ¿no? Esto también se vuelve muy importante porque eh, no olvidemos que el trabajo en equipo es fundamental en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier giro, en cualquier área, es fundamental saber comunicarnos, saber trabajar en equipo y poder
pues tener justamente estos conocimientos a la mano, ¿no? Ahora, una vez que nosotros tenemos esta información básica, vamos a ver el tema de qué es lo que yo tengo que saber, ¿no? ¿Cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones como trabajador? Y entonces vamos a ver que el conocer tus obligaciones y tus derechos te va a poner en un estatus donde sabes dónde estás parado y hacia dónde vas, ¿no? Principalmente vamos a conocer nuestras obligaciones y nuestros derechos en nuestro contrato. ¿No? Puede ser un contrato colectivo de trabajo o puede ser también un contrato individual, ¿no? Generalmente varía, generalmente es un contrato colectivo, pero dependiendo de la posición se hace este tipo de diferencia. ¿Qué nos va a decir el contrato? El contrato nos va a decir a qué nos estamos comprometiendo desde el momento que la empresa nos acepta, ¿no? Y que nosotros firmamos justamente ese contrato porque estamos aceptando esa responsabilidad, ¿no? Entonces, en el contrato vamos a tener detalles tan específicos como cuál es mi jornada laboral, cuáles son mis prestaciones, hablando de prestaciones de ley, ¿no? Como generalmente se habla, prestaciones de ley y prestaciones superiores, que, bueno, recordemos que las prestaciones de ley van a ser otorgadas en cualquier tipo de trabajo y que si no se nos otorgan estas prestaciones de ley, pues va a resultar que el patrón o el empleador está incumpliendo un requisito a nivel legal, ¿no? Entonces, las prestaciones de ley, ¿cuáles son? Principalmente vacaciones, aguinaldo, eh, prima vacacional, eh, ¿qué otra? El IMSS, el Seguro Social. Esas son nuestras prestaciones de ley. En cualquier trabajo nos tienen que dar este tipo de prestaciones, el Infonavit, y a partir de estas prestaciones van a partir todo lo que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Adicional a estas prestaciones, hay algunas empresas que otorgan prestaciones superiores, ¿no? Como lo es el comedor, vales de despensa, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, que al final de cuentas también en nuestro contrato va a venir señalado a qué prestaciones nos está pues cubriendo este contrato, ¿no? Generalmente el primer contrato se da por un periodo de prueba, ¿no? Generalmente se da por un periodo de prueba de 3 meses o de 40 días, que es un mes y medio, o varía, ¿no? Pero vamos a hablar de que en este contrato va a delimitar de qué fecha a qué fecha nos están poniendo a prueba, cuál es nuestra jornada de trabajo, cuáles son nuestras prestaciones y cuáles son nuestros beneficios como tal, ¿no? Hay empresas que dan utilidades que son justamente los excedentes de las ganancias que tiene la empresa, se reparten entre todos los empleados, ¿no? Y entonces ahí en este contrato va a venir muy bien señalado qué porcentaje de utilidades tenemos, si tenemos otro tipo de beneficios, ahí en nuestro contrato lo podemos constatar, ¿no? Entonces, sabiendo específicamente en esta firma de contrato a qué nos estamos comprometiendo y qué nos va a dar la empresa, vamos a pasar a un tema muy importante que van a ser nuestras obligaciones. Principalmente se abordan las obligaciones directamente en el puesto de trabajo, ¿no? Eh, Principalmente es conocer cuáles son tus funciones, cuáles son tus alcances y a quién le vas a reportar, ¿no? O sea, a quién le vas a reportar directamente, ¿no? Resulta muy curioso que cuando llegamos a la empresa llegamos muy emocionados, llegamos pues contentos, ¿no? Porque finalmente ya estamos ahí y resulta que pues nos mandan a sacar unas copias, ¿no? Entonces estamos socializando y al final
nos encontramos a una persona pues muy agradable y está sacando copias. Entonces nos toca el siguiente turno para poder usar la copiadora y resulta que esa persona que conocí en la copiadora es mi jefa, ¿no? Y entonces ya cometí el error de tutearla y de decirle, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando entramos a un nuevo trabajo, siempre es muy importante referirnos a las personas justamente con mucho respeto y no tutear a nadie hasta que la gente te diga lo contrario, ¿no? Eso es un consejo que les doy directamente porque justamente para pasar el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que estás sacando copias, no sabes de qué área es la persona y así, pero resulta que es tu jefa, ¿no? O tu jefe. Entonces, eso va a ser muy importante. Siempre mantener como una línea de respeto y ya poco a poco la persona te dirá si la puedes tutear o cómo va a ser como la comunicación más efectiva, ¿no? Entonces, eso es un detalle a considerar muy importante porque no hay que pues ser como tan sociable al principio, ¿no? Hay que esperar y hay que escuchar mucho, ¿no? Eso es muy importante en el sentido de tener pues una inducción bastante agradable, ¿no? Y que seas agradable también a los compañeros de trabajo, ¿no? Porque como eres el nuevo, pues estás aprendiendo cómo es la función, cómo es la operación en general, y entonces lo que tú tienes que tener como es como una situación un poquito más pasiva, ¿no? Es como saber escuchar, saber esperar, que te digan más o menos qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y saber justamente quién es el responsable del área, a quién le vas a reportar. Y aquí van a haber dos preguntas muy importantes. Cuando tú ubicas directamente ya quién va a ser tu jefe directo, tienes que preguntarle dos cosas, ¿no? ¿Qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga, ¿no? Eso en cualquier trabajo, en cualquier giro empresarial, vas a preguntarlo porque al final de cuentas esa persona es la que te va a decir justamente tus metas, tus momentos y en cuánto tiempo tienes que hacer esas actividades que te están pidiendo, ¿no? Al principio te van a poner prueba, ¿no? Te van a poner como ciertas challenge, podemos decir, como retos para saber cómo resuelves tal o cual situación. Entonces también tienes que tener mucho cuidado porque como eres el nuevo, te están observando, ¿no? Te están viendo cómo reaccionas. Igual, es muy importante no hacer amistad de bote pronto, ¿no? Es decir, de la primera instancia no quieras hacer amigos, ¿no? Al trabajo vas a trabajar y posteriormente, ya cuando tengas algunos años en la empresa, quizá te pueda dar una amistad, ¿no? Pero desde recursos humanos, yo te puedo decir que no está muy bien visto que tú hagas amigos en el trabajo. Una, porque es un ambiente de producción, es un ambiente productivo. Entonces, si tú vas y haces amigos y estás platicando en lugar de hacer tu trabajo, pues esto es mal visto, ¿no? Y desde recursos humanos yo lo voy a anotar y esto va a servir justamente para considerar si renovamos contrato o eh, hacemos te damos las gracias elegantemente o pues te rescindimos el contrato, ¿no? Entonces, aquí es muy importante considerar estos aspectos porque hay mucha gente que sí, ya se siente como pez en el agua, ya empieza a socializar, ya empieza a ser amigos y empieza a distorsionarse justamente esta situación de entrar al trabajo a trabajar, ¿no? Y entonces se distorsiona la producción que tienes y el desarrollo que podrías tener en un corto plazo, ¿no? Entonces, recordemos, vas a estar a prueba, vas a estar como muy observado y también vas a tener ciertos retos, ¿no? Es muy importante decir, si no sabes hacer algo, decírselo a tu jefe directo, a tu compañero más inmediato, porque al final eso va a evitar errores mayores, ¿no? Si nosotros tratamos de hacerlo, pero no estamos seguros de que podamos hacerlo,
esto va a ser muy, pues, vergonzoso a veces porque nos equivocamos de una manera fuerte, ¿no? Pudiendo evitar haciendo las preguntas, teniendo en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos como colaboradores, ¿no? A lo mejor no sabes manejar un programa, a lo mejor necesitamos ayuda o no, a lo mejor por nuestra discapacidad necesitamos ciertos ajustes razonables para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera y a un tiempo bastante considerable. A lo mejor no tenemos la misma producción que a una persona sin discapacidad, ¿no? Pero si nosotros lo avisamos y si nos comprometemos a ciertas actividades o a ciertas metas, pues tratar sí de cumplirlas y solicitar lo que sea necesario, ¿no? Otra cosa muy importante es en este sentido de conocer nuestras responsabilidades, nuestras funciones, las metas a las cuales vamos a llegar y en qué tiempo tenemos que llegar a ellas, va a ser conocer los teléfonos o los contactos, ya sea correo o teléfono, de los jefes directos o de las personas responsables o de mayor rango. ¿Para qué quiero estos teléfonos? ¿Para qué quiero estos contactos? Por cualquier situación, ¿no? De que yo tengo que ir al doctor, tengo que ir por un medicamento una vez al mes, tengo una duda en el proceso que me pusieron a hacer de nómina o en el proceso que me pusieron a hacer de la función que estoy desempeñando en mi trabajo. Y es ahí donde nosotros vamos a abordar directamente el canal de comunicación para solicitar ese apoyo, ¿no? A lo mejor la persona más inmediata va a ser mi compañero más cercano o del área más cercana, pero recordemos que los jefes pues, son los que toman la decisión. Entonces, si tú le informas al jefe, el jefe va a hacer lo posible por atenderte y por solucionarte este problema, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante tener esos contactos para que la comunicación fluya. En dado caso que sea muy difícil conseguirlos, va a ser importante tener justo esa comunicación con recursos humanos, ¿no? Que es el área responsable generalmente del personal. Y si fuera otra área, porque suele haber diferentes áreas en varias empresas, ubicar justamente esa área que se dedica a atender al personal y solicitar justamente lo que necesito, ¿no? Eso va a ser muy importante solicitarlo, no quedarnos callados, porque muchas veces cuando nosotros hemos tenido la experiencia de que la gente se da de baja, las empresas la dan de baja, y la gente dice, oye, es que yo necesitaba esto y nunca me lo ofrecieron, ¿no? Y ahí, pues la respuesta de la empresa es que nunca me lo pediste. Entonces, aquí se vuelve muy importante el pedir siempre y cuando sea un ajuste razonable, o sea, no sea una situación que al final de cuentas pues, sea un lujo o sea un capricho, sino más bien esté totalmente justificado y de esta manera podamos tener este apoyo de parte de la empresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la imagen, no? En el primer día de trabajo, generalmente, pues vas de alguna manera, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a lo que investigaste de la empresa, de acuerdo a cómo generalmente van todos los que trabajan en esta empresa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver que en giros muy específicos como el financiero, pues se requiere cierta etiqueta de vestimenta, ¿no? O sea, a lo mejor ahí te piden que vayas de traje a los hombres o de traje sastre a las mujeres o de camisa o pantalón de vestir, o como bien lo llaman ahora, el business casual, ¿no? Es decir, es una vestimenta formal, pero puede llegar a ser casual sin meternos justamente a esta etiqueta de lo casual que es pues, los playeras, pantalón de mezclilla, tenis, sino más bien es una camisa, algo más relajado, pero que al final de cuentas no pierdas la elegancia, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer tú es observar cómo se viste la mayoría de la gente y tratar de que tu estilo, pues,
pueda conservar en la mayor de las posibilidades, pero conservando que hay una cierta línea, ¿no? En la empresa. Entonces, no tratar de romper con esa línea, ¿no? Cuida siempre tu imagen personal. Recuerda que la pulcritud, el que tú vayas limpio, a lo mejor en este momento no tienes muchos recursos para comprar ropa nueva o para comprar ropa acorde a la empresa, pero recuerda que el ir siempre limpio, el ir siempre presentable va a ser la diferencia en una persona que no pone ese cuidado en su imagen, ¿no? Entonces, poner ese cuidado va a hacer que la gente te haga notar, que sea más agradable convivir contigo, que la empresa te muestre más interés por ti, porque tú estás poniendo interés justo en ti y en poder tener estos puntos bien cumplidos, ¿no? Voy a ponerles un video cortito para que puedan tener un poquito más digamos, ilustrado el proceso de inducción y vamos a comentar posterior al video algunos detalles más específicos, ¿no? Entonces, voy a poner el video. Hola, bienvenidos a Enfoque HH. Hoy vamos a hablar de el primer día de trabajo. ¡Qué nervio! Hay muchísimas personas a las que le cuesta más trabajo el primer día de trabajo que la entrevista inicial. Y es que el primer día de trabajo marca cómo va a ser el resto de tu experiencia laboral en esa empresa. La primera impresión nunca se olvida, nunca se tienen dos oportunidades para generar una primera impresión. Se vale que hagas una estrategia, que hagas un plan, cómo va a ser mi comportamiento el primer día de trabajo. ¿Qué te recomiendo? Número 1, ve mucho más dispuesto a aprender que a enseñar. Esto es, ya te seleccionaron, ya te reclutaron porque la empresa considera que tienes el conocimiento y el talento necesario para aportar valor. No llegues como un sabelotodo. No trates de romper el queso llegando y no. Tienes dos orejas y una sola boca, probablemente para que escuches el doble de lo que hablas. Trata de ser un poco más bajo en tu perfil, escuchar, investigar. Puedes llevar, por ejemplo, una libretita y apuntar el nombre de las personas que van a ser tus compañeros de trabajo, apuntar las cosas importantes que veas en ellos, en la empresa. Tienes que mostrar mucho más interés en aprender que en enseñar. Número 2, cuida tu vestimenta. A la tierra que fueres, hacer lo que vieres. Si todo el mundo va de traje y corbata, pues ve de traje y corbata. Va a ser más fácil que calibres tu energía y que calibres tu frecuencia con ellos. Si todo el mundo va de mezclilla, pues ve de mezclilla, aunque no necesariamente sea tu estilo siempre. Trata sobre todo en el primer día de calibrarte a el grupo que va a ser tu grupo de trabajo. Tips. Sé lo más puntual posible, por supuesto. Siempre te voy a hablar de la puntualidad. Es respeto al tiempo de los demás. Número 2, observa y aprende. Número 3, investiga un poco de la empresa, de sus productos y de las áreas. Antes de demostrar que sabes mucho, demuestra que puedes aprender mucho. Sé humilde y reconoce que todos ellos que están ya antes que tú pueden ofrecerte valor si te tomas el tiempo de hacer una relación humana con ellos. Mi nombre es Helios Herrera. Felicidades en tu primer día de trabajo. Piensa, reflexiona y actúa. Muy bien, pues vamos a abordar ya más directamente el tema de Regresa una, los... Francisco, por favor. Ok. Ajá. Ahí estamos. Ahora, una vez que ya tenemos cumplido este proceso de la bienvenida, de lo que implica la empresa, las instalaciones, lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros debemos de hacer, va a ser muy importante hacer un proyecto, una proyección o un plan
de carrera dentro de la empresa, ¿no? Ahora, va a ser muy importante siempre dar un poco más de lo que te piden, un poco más de lo que tienes y lo que debes de hacer. ¿Para qué? Para que al final de cuentas te hagas notar, ¿no? Es muy importante el que tú te hagas notar en este nuevo empleo, porque al final de cuentas, recuerda que la gente, pues en un promedio, va a hacer lo que le toca y se va a ir a la hora que le toca, ¿no? Es decir, va a cumplir con sus obligaciones y va a dejar su trabajo, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es esforzarnos un poquito más, ¿no? Recordemos que el esfuerzo va a ser un acompañante fiel justo en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros damos más del 100%, vamos a tener la visión de los jefes, la visión de nuestros compañeros, la visión de recursos humanos, la visión del director de la empresa. ¿Para qué? Para que seamos tenidos en cuenta para un crecimiento, ¿no? Ya sea horizontal o vertical, es decir, ya sea en el mismo sentido de cambiarte de área y poder aprender nuevas cosas o poder tener nuevas responsabilidades, crecer tanto en conocimiento como en salario de manera vertical, ¿no? Es decir, entré como un analista de recursos humanos y ahora resulta que soy coordinador de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora mis responsabilidades implican que tengo gente a mi cargo, que tengo mayor responsabilidad porque le reporto a mayor gente, le reporto también a un área que está más arriba y esto implica pues mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor sentido también de eh, urgencia, ¿no? Porque al final, cuando eras analista o cuando eras un principiante, pues te daban como cierto chance, ¿no? De, ok, está aprendiendo, pues vamos a darle chance o vamos a capacitar, ¿no? Cuando tú empiezas a crecer, ya esa responsabilidad es directamente tuya, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de decir con en esta frase de hazte notar, ¿no? Si tú te haces notar, te aseguro que vas a crecer en un corto plazo y esto va a ser tanto un crecimiento profesional como un crecimiento personal. Ahora, la proactividad se vuelve muy importante en el sentido de que si tú eres proactivo, si tú eres un empleado que está aprendiendo, que sabe escuchar, que no solamente habla y propone y dice, sino más bien escucha. Y una vez que ya ha escuchado como todo el proceso, da su opinión, ahí te garantizo que también vas a tener éxito en futuros ascensos, ¿no? Muchos lo llaman promociones, muchos lo llaman ascensos, pero al final de cuentas estamos hablando de un crecimiento, ¿no? Tanto personal como profesional. Ahora, la proactividad no solamente es proponer, ¿no? Es estar atento a lo que te dicen tus jefes, estar atento a lo que pasa afuera de la empresa, ¿no? Por eso es importante conocer en qué empresa estás, qué representa a nivel global o a nivel nacional esa empresa y a partir de eso tú sabes qué está pasando alrededor de tu empresa y qué es lo que hace tu empresa para que pueda tener como un sentido de pues, una repercusión, ¿no? En la sociedad, una repercusión a nivel comercial, dependiendo el giro de cada empresa. Una situación muy importante que me toca ver justamente en los procesos de reclutamiento, ¿no? Que la gente me dice, oye, es que quiero cambiar de trabajo. Y le digo, ok, está perfecto. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿No? Entonces ya me ponen sus objetivos, me platican como qué es lo que les gustaría, pero resulta que la persona entró en el 2016, ¿no? Y para el 2020 sigue teniendo los mismos conocimientos, ¿no? No se ha actualizado. Entonces, el actualizarse constantemente es lo que nos va a permitir, pues, además de hacernos notar, que
tenemos conocimientos y que al final de cuentas vamos a tener un sentido de poder con la posición que nos dé, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos hemos capacitado, nos hemos actualizado y podamos tener o podemos aceptar esa responsabilidad porque tenemos justamente la materia prima con que soportar esas nuevas responsabilidades o esos nuevos retos. Ahora, participar en actividades que hace la empresa se vuelve fundamental, ¿no? Porque muchas veces estamos muy metidos en nuestro trabajo, cumplimos, hacemos notar que somos buenos, que lo podemos hacer y que podemos crecer, pero al final la parte de sociabilizar, la parte de relacionarnos, a veces no nos gusta tanto, ¿no? No nos sentimos tan cómodos, ¿no? También por nuestra discapacidad, a veces eso pasa, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros les recomendamos que sí se abran, que participemos justamente en estas actividades de integración y que muchas empresas las tienen, ¿no? Generalmente, cuando proponen estas actividades, hay mucha gente que es apática, ¿no? Y que dice, no, es que no me gusta o no quiero participar, ¿no? El típico intercambio de Navidad, la cena de la compañía en diciembre, o también actividades como más específicas, ¿no? Que vas a reforestar y bueno, vas en ciertos grupos y convives y tienes como una actividad muy diferente a tu trabajo, pero el sentido de esta actividad es que conozcas a la gente que trabaja para la misma empresa, ¿no? Entonces, esto se vuelve importante porque al tú conocer la gente que trabaja para tu misma empresa en otro rubro, en otra área, te puedes dar cuenta de qué hace, cómo lo hace y qué aspecto le genera a él la empresa desde su trinchera, ¿no? Entonces, esto también se va a volver muy importante porque generalmente a las personas con discapacidad como tal no se les excluye, sin embargo, ellas solitas se excluyen, ¿no? Así como que, ay, no, es que yo no puedo o se me complica. Ahí hay que buscar el cómo sí se podría y el estar muy al pendiente para sí participar siempre de estas actividades. Y pues vemos que podemos tener actividades tan padres como lo son, no sé, una carrera en Reforma, en el caso de la Ciudad de México, tenemos muchísimas empresas que hacen sus carreras en Reforma, ¿no? Y que al final, pues es lo mismo, ¿no? Unir a la comunidad y poder divertirnos con esta causa, ¿no? También jugar fútbol, también a lo mejor armar un torneo de ajedrez, de dominó, de cuestiones un poquito más intelectuales, que al final tienen como sentido unir a los colaboradores, ¿no? Actualmente podríamos poner el ejemplo de los videojuegos, ¿no? A lo mejor armar retas de algún videojuego en específico y esto pues empieza a ser más interesante, ¿no? Ahora, un punto muy importante y con el que quiero cerrar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando yo doy más del 100%, cuando me hago notar, cuando tengo la completa disposición, pero la empresa no me ve, ¿no? La empresa sigue haciendo su proceso de siempre y al final no me toma en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que llega a la fundación y pide un ascenso, pide cambiarse de empleo, y al final, esto, les comento, es un proceso de paciencia, ¿no? Es un proceso de adaptación, es un proceso un poquito más largo que el común, porque al final nuestras oportunidades como personas con discapacidad no son tan amplias, pero sí las hay, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando yo no estoy satisfecho con mi trabajo, principalmente es muy importante analizar el por qué no estoy satisfecho con mi trabajo, ¿no? ¿Estoy cumpliendo verdaderamente con los objetivos que me están poniendo? Eh, ¿Por qué he perdido el interés, no? Eso también se convierte en algo muy importante, porque al final
si es muy rutinario, si el trabajo ya no nos gusta, si ya no nos apasiona, es válido, ¿no? Saber decir, ¿sabes qué? Necesito otra actividad que me pueda remunerar porque esta ya no me llena, ¿no? Ya no me siento satisfecho, ya no estoy dando el 100% porque pues la actividad ya ni siquiera me gusta, ¿no? Entonces, esto es válido, sin embargo, tienes que tener en cuenta que si tú estás cumpliendo con las actividades, los objetivos, que te estás haciendo notar que tienes una comunicación asertiva con tus jefes y con tus compañeros, esto suena un poquito a que está fallando algo en la empresa, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí muy en cuenta que nosotros como empleados debemos de ir hasta las últimas consecuencias para que nos puedan dar esa oportunidad y podamos tener ese crecimiento que desea cualquiera de nosotros, ¿no? Y muy, muy importante, ¿no? No abandonar el trabajo sin tener una opción ya segura, ¿no? Porque sabemos nosotros que como personas con alguna discapacidad, pues el conseguir trabajo es difícil, ¿no? Y si abandonamos justo por esta situación el trabajo y estamos en búsqueda de uno nuevo, va a ser muy peligroso porque las opciones, como ya dije, son pocas. Sí las hay, pero el tiempo es mucho más largo que una persona sin discapacidad, ¿no? En promedio, una persona sin discapacidad puede salir de un trabajo y entrar a otro eh, en 6 meses, más o menos, ¿no? En promedio. Una persona con discapacidad, no tenemos una estadística específica, pero es un tiempo mayor, ¿no? Podemos hablar del doble de un año y eso justamente para evitarlo es buscar, teniendo este trabajo que ya no me está satisfaciendo, buscar opciones, tener una opción asegurada y dar el paso, ¿no? Esto va a ser eh, súper indispensable para que no pongamos en riesgo nuestra integridad a nivel monetario, ¿no? Y bueno, con esto yo daría como tal la plática, finalización a esta plática. Voy a abrir una sesión de preguntas para interactuar un poquito con ustedes y pues espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo estas cápsulas. Recuerden, martes y jueves a las 4 de la tarde estamos haciendo material para ustedes y pues estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos tenido, ¿no? Cualquier duda, cualquier situación, nos pueden contactar por redes sociales o a nuestros correos electrónicos.